Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos, apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una genuina institución para usted apoyar una buena causa, como es ayudar a una familia humilde, tener que enfrentar una enfermedad catastrófica como es el cáncer, y usted poder aportar recursos que vayan a satisfacer las necesidades de esa gente por tratamientos, medicamentos, analítica, imágenes, visitas, como hemos señalado, de honorarios médicos, etcétera, etcétera. Eso es la alimentación misma del enfermo. Es una tarea muy dura. Y el que hace un aporte, un apoyo económico a una institución como esta, hace un gran aporte para atender los problemas del prójimo más desamparado, más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Los salesianos formando jóvenes que están en alto riesgo en la sociedad. Apóyelo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, hoy vamos a iniciar el programa con un tema que ha estado muy sonado, que ha sido muy sonado, no solamente en América Latina, sino en el mundo. Porque son casos raros, que se han dado otras veces, pero son raros y traen muchos problemas con los países amigos y no amigos. Y es el asunto del respeto a la Convención de Viena. Que son muchos estados los que invocan esa Convención de Viena porque protege, principalmente en el caso de las embajadas, de los recintos diplomáticos y de los mismos, el cuerpo diplomático, que tiene esa garantía que le brinda esa convención de que una embajada es inviolable.
el territorio de una embajada. Entonces, ha pasado en Ecuador, un país que está con muchos problemas de delincuencia y problemas muy serios y problemas económicos. Tiene un presidente joven que quiere destacarse también como un hombre que quiere también, vamos a decir, que las cosas se hagan con limpieza. Tal vez queriendo emular al presidente de El Salvador, al señor Bukele, que es un hombre que viola derechos y todo, pero es un violador de derechos humanos, buscando que se respeten los derechos humanos de los humanos que no quieren ser víctimas o agredidos por delincuentes que gozan entonces de ese espacio que le brinda la libertad política y el sistema de justicia y qué sé yo, todo ese procedimiento que tiene que seguirse con un inculpado o un señalado como corrupto o como delincuente, etcétera, etcétera. Allí en El Salvador todo el mundo sabe que se obvia el proceso judicial y uno sabe que son largos esos procesos judiciales. Entonces se obvia todo eso y el hombre apela a apresar al delincuente o al pretenso delincuente. Y entonces esa persona permanece presa sin juicio y es una situación sumamente grave. Pero ese es otro caso. Este joven Noboa quiere tal vez proyectar una imagen de ese tipo. Y es indiscutible que ha violado el territorio de la Embajada de México en Ecuador. Pero tengo que venir con ese pero, porque así como el gobierno de Ecuador actuó mal, también yo pienso que el gobierno de México actuó muy mal también. Yo oí al presidente de Argentina, el señor Milei, que es un encanto también oír ese hombre, porque es que él tiene, como se dice, ese sí es verdad que no tiene pelo en la lengua. Entonces, Milei, hazte una pregunta que le hiciera Oppenheimer, el periodista Oppenheimer en CNN, sobre qué opinión le merecía a él, a Milei, unos comentarios que sobre Milei dijo el presidente López Obrador de México. Y Milei dijo, bueno, a mí me enaltece lo que diga ese ignorante, porque ese señor es un ignorante, el señor López Obrador. Por tanto, a mí me enaltece cualquier comentario que él haga sobre mi persona. Me honra. Entonces, fue burlón también en ese aspecto, Milei, pero no deja de decir una verdad, porque nosotros siempre hemos dicho aquí que López Obrador es un hombre que no actúa correctamente, que es un hombre que está que tiene como, pienso yo, cierta dispersión en la cabeza. Pero eso es uno juzgando tal vez como otro ignorante también, o más ignorante que él, no hay duda. Sin embargo, yo pienso que el señor López Obrador le faltó diálogo con el presidente Daniel Noboa, el joven presidente de Ecuador, porque yo pienso que él debió llamar cuando el señor Glass se asiló en la embajada, o intentó asilar, o se entró a la embajada, vamos a llamarle así. El gobierno de México debió haberle dicho al señor Daniel Noboa, mire, el presidente Noboa, permítanos ver los cargos que hay contra el señor Glass, porque el señor Glass ha pedido asilo en la Embajada de México, pero él dice que es un perseguido político. Y la Convención de Viena acepta a perseguidos políticos, más civiles. Los militares creo que no están contemplados. Un militar se puede aparecer allí con una ametralladora, como dicen, un arma, y obliga a todo el mundo a que le abra la puerta y el hombre se va a asilar fácil, qué sé yo, puede ser un delincuente, pero él no puede buscar esa protección armado, como se dice. Pero bien,
Tampoco ese es el caso. El caso es que el señor López Obrador debió pedir el expediente contra el señor Glass y estudiar ese expediente. Jurista de México, porque México tiene muchísimos abogados, buenos, excelentes. Pero ¿qué pasaba? Que Glass es un comunista, igual que López Obrador. O por lo menos se la da de comunista, de izquierdista, porque ese señor Jorge Glass fue vicepresidente electo en el 2013, cuando el correísmo, creo que fue con el correísmo, sí, con Correa, porque es de Correa. El hombre fue reelegido en el 2017 o 16, no recuerdo, con Lenín Moreno, que es el señor de la silla de ruedas, del correísmo también, y que fue quien se quedó en el cargo, ocupando el cargo en el Ecuador como presidente de Ecuador. Pero ¿qué pasó? El señor Jorge Glass se metió en rojo y fue acusado de corrupción en tiempo de Moreno, de Lenín Moreno. Fue acusado de corrupción. Y el hombre, en esa acusación de corrupción, le cantaron 8 años de cárcel. Creo que fue en el 2013 o 14, no recuerdo. Le cantaron 8 años de cárcel. Pero el hombre puso un habeas corpus y pidió la libertad cuando tenía 4 años cumplidos de la condena de 8 años por los sobornos de Odebrecht. Óigase bien, porque aquí hay mucha gente que usted lo ve ahora, muchísimos comunistas, izquierdistas dominicanos hablando de derechos, pero Cuba, el fidelismo o el castrato, intervino embajada en el 61 y en el 80 y pico, no me acuerdo. Se ha señalado que en Cuba el régimen castrita, el castrato, igualmente como quiso hacer el Duvalierato en la embajada dominicana en el 63 en Puerto Príncipe, y Juan Bosch movilizó las Fuerzas Armadas Dominicanas para bombardear a Duvalier, porque era una violación directa a esa embajada de la República Dominicana, porque el asilo que había, o supuestamente los que se habían asilado allí eran perseguidos de ese señor, porque eso eran perseguidos políticos. ¿Por qué? Porque las dictaduras siempre arman sus expedientes. Entonces una dictadura no hace un juicio legal serio, sino que hace juicio supremacista y condena, y usted no le puede creer una condena a una dictadura porque no hay libertad. Ni siquiera para los jueces, ni para los fiscales, ni hay libertad para el inculpado, ni para los abogados hay libertad. Entonces los juicios y los asilamientos que proceden de una dictadura, la gente sabe que hay que darle el asilo a quien lo busca, porque nadie cree en esos juicios. Ahora, cuando es en democracia que se hace un juicio legal, usted tiene que enfrentar a la justicia. El señor Glass pidió su habeas corpus, pero siguieron más juicios de soborno contra los fondos que había manejado él de un terremoto que hubo en Ecuador como vicepresidente. Y se metió, parece, unos cuartos en los bolsillos. Le hicieron una nueva acusación y el hombre lo que buscó fue el asilo en la Embajada de México. Muy bien. Ahí López Obrador lo que debió haber hecho es no concederle el asilo mientras tanto, sino, mire, vamos a dejar al hombre ahí, ahora mándeme el expediente. ¿Qué pasó aquí en República Dominicana? Porque por eso es que hay que poner todo esto en su contexto. En República Dominicana, el doctor Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, pero vamos a hablar de ese caso porque es un caso muy parecido a aquel, pero distinto. ¿Por qué? Porque Salvador Jorge Blanco salió del poder y en 1987 fue sometido a un juicio, junio del 87, no sé, fue sometido a juicio por corrupción, él y compartes. Muy bien. El doctor Salvador Jorge Blanco se le condenó, creo que fue en el 87, en contumacia, porque él no estaba aquí y no se presentó al juicio. Pero antes de eso,
el doctor Salvador Jorge Blanco intentó asilarse en la embajada de Venezuela con un gobierno amigo, Jaime Lucinchi, el presidente de Venezuela. Era el presidente de Venezuela por Acción Democrática, un partido amigo del PRD. Ahora, en Venezuela no es el estúpido de este que está en México, de este comunista o izquierdista, como se le quieran llamar, o como dijo Milei, el ignorante de López Obrador. ¿Qué hizo el gobierno de Venezuela cuando el doctor Jorge Blanco entra a la embajada de Venezuela y dice que él es un perseguido político del gobierno de Balaguer, que incluso se le estaba haciendo un interrogatorio excesivo, un interrogatorio que era como para aplastarlo, para desgastarlo, que era un juicio y un interrogatorio prejuiciado, que eran jueces que lo habían puesto con prejuicio para perjudicarle? Eso fue lo que alegó el doctor Jorge Blanco, que no había prueba. Incluso el doctor Jorge Blanco había dicho que la citación o la inculpación o la orden de arresto que se le dio contra él se había dado después de él entrar a la embajada. O sea, que él llegó como un perseguido de la justicia sin orden de arresto previo. Es decir, que la orden de arresto vino después. Eso fue en alegato que hizo el doctor Peña Gómez cuando fue a la OEA, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1988, un año después. El doctor Salvador Blanco presentó su caso en la OEA diciendo que él era un perseguido y que inclusive le habían prohibido viajar fuera del país, que le habían prohibido movilizarse localmente, que le habían hecho unos interrogatorios muy desgastantes, que habían sido interrogatorios prejuiciados, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, el gobierno de Venezuela no se alteró. ¿Qué hizo el gobierno de Venezuela? Y fíjense que el doctor de Blanco no había sido todavía juzgado. Óigase bien, pero el caso de Glass es un hombre que le han cantado 8 años en el Ecuador. Y ya había cumplido 4 de esa primer condena. Y el otro caso, porque eso fue por los fondos de Odebrecht, repito, el otro caso es por robo de dinero de un terremoto que hubo allá en Ecuador y que él manejó, parece, los dineros en forma incorrecta. Es decir, que el hombre en el 23 iba a ser sometido a otro proceso, pero el hombre decidió asilarse. Entonces el gobierno de México lo que debió haber hecho fue lo que hizo el gobierno de Venezuela, que ahí sí había experiencia y sabiduría. Creo que el canciller Falcón, el ex canciller Falcón, abogado, no me acuerdo su nombre, no lo recuerdo, pero él y 6 juristas más de Venezuela. Repito, un gobierno presidido por Jaime Lucinchi, adeco, amigo del PRD y del doctor Jorge Blanco. ¿Y qué hicieron esos 7 juristas? Le pidieron a la justicia dominicana, a la fiscalía, que le remitieran el expediente donde se acusaba al doctor Peña Gómez con esas pruebas y que había que ver cuáles eran las pruebas del delito. Esos juristas, si no ven pruebas, si no ven un expediente bien hecho, le conceden el asilo al doctor Jorge Blanco porque ese era su amigo, pero además era un perseguido porque no había fuerza para el arresto porque las pruebas eran falsas, montaje de la Procuraduría. Vamos a partir de eso. Pero ¿qué pasó? Que los 7 juristas de Venezuela vieron crimen, vieron delito y dijeron que el expediente estaba muy completo y que era un expediente que incriminaba al doctor Salvador Jorge Blanco. ¿Y qué pasó? El doctor Salvador Jorge Blanco tuvo que salir de la embajada de Venezuela, no se le concedió el asilo y ese no había sido juzgado todavía, contrario a este de Ecuador,
Es decir, que ahí hay dos fallos. Un fallo del gobierno del Ecuador, no hay duda, porque fue una orden del presidente a la policía de Ecuador: vayan, intervengan y saquen a ese hombre de ahí. Los guardias lo que hacen es aceptar las órdenes superiores y sacan al hombre de la embajada. Muy mal. Pero el gobierno de México actuó mal a sabiendas que eso era lo que iba a venir, la protesta después. ¿Por qué el gobierno de México no tomó las previsiones que tomó el gobierno de Venezuela con el caso del doctor Salvador de Blanco, que era lo prudente? ¿Por qué? Porque el operador ahí le hubiera dicho a Noboa: mire, Noboa, esa prueba, mándeme el expediente. Eso es falso. Ese hombre lo juzgaron a 8 años y eso es malo. Esa fue una mala condena. Pero estamos hablando supuestamente de una democracia. No estamos hablando de una dictadura. Entonces, ahí hubo un fallo del gobierno de México, que actuó a redes, sabiendo que luego iba a venir la protesta y iba a encontrar coro. Como siempre los izquierdistas encuentran coro. Y ahora le han caído todos los palitos, como se dice, al gobierno del Ecuador, cuando son los dos son culpables. Repito, debieron haber copiado de Venezuela, que sí actuó correctamente, para conocer en detalle cuáles eran los motivos para perseguir al doctor Salvador de Blanco. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, señores, el ambiente político dominicano ha tomado un giro verdaderamente bochornoso. Son indelicadezas, muchas indelicadezas verdaderamente teatrales. Y son indelicadezas, además de teatrales, son imprudentes, son indecentes. No sé cómo más llamarle, porque es terrible cómo estos políticos se están comportando en el país con este asunto del transfugismo. Que más que el transfugismo, que indudablemente el transfugismo, el gobierno del presidente Luis Abinader lo ha institucionalizado.
irónicamente se puede decir que lo ha institucionalizado y lo ha hecho, lo ha magnificado. Este gobierno ha magnificado el transfugismo, que siempre ha existido el transfugismo en la política, no solamente en República Dominicana. Eso se ve hasta en los Estados Unidos, gente que se cambian, legisladores, etc. El transfugismo se conoce desde que hay partidos políticos de oposición y hay gobierno. Eso está claro. Pero en la República Dominicana, repito, estas indelicadezas tan agravadas están cayendo, como este último caso del el actual alcalde perdedor de Santo Domingo Norte, el señor Guzmán. Verdaderamente estamos cayendo en un tiempo de prosternación, es decir, es prosternarse la persona, hincarse ante el dinero o ante las prebendas y las dádivas o las ofertas que hace todo, como he dicho otra vez, este personalismo que comienza a movilizarse, que comienza a activarse en el PRM y en el gobierno con la figura del presidente Abinader, este personalismo torpe y venal que día tras día y hora tras hora anda detrás de todos estos dirigentes, de incluso de perdedores, porque este señor acaba de perder. Es un alma verdaderamente derrengada, como se dice. Pues es un hombre que perdió las elecciones y que por respeto tal vez a toda esa gente de por ahí, el gobierno debió haber dicho, miren, yo, este hombre, si él quiere que se pase y que diga y qué sé yo, si lo quiero hacer voluntariamente, pero la gente sospecha todo eso, que ya este señor se había cuasi comprometido antes de la elección, ya el hombre se daba como un tránsfuga. Hasta ese tiempo era un tránsfuga, pero ahora estamos viendo el hombre en una especie de prosternarse ante el becerro de oro. ¿Cómo se llama el becerro de oro? Todo el mundo sabe lo que es. Eso es bíblico. Pero el caso está tomando, estos casos, repito, están enviando una mala señal al país, de mala calidad democrática del país. Y el presidente Abinader, su candidatura lo que está dando un papel menesteroso, porque, ok, el gobierno y el PRM se han propuesto, según se ha dicho, que esta convocatoria electoral sea una suerte de plebiscito. El presidente lo ha dicho en discurso, que él quiere que se le gane a la oposición con más de un 60%, con un 70%. Yo he dicho otras veces, en política se tiene que ganar, hay que vencer, pero no se puede aplastar, lo hemos dicho muchísimas veces aquí. ¿Por qué? Porque eso va dejando un residuo de resentimientos y de esas cosas y de malos sentimientos, vamos a llamarle mejor, no resentimientos, en personas que entienden que lo ha vencido la corruptela oficial. Gozar del poder lleva, eso es irrefutable, lleva a la corrupción y lleva a perder, es inevitable perder el buen juicio de la razón. Creo que esa expresión es de Immanuel Kant, filósofo alemán, genial. Gozar del poder lleva inevitablemente o conduce inevitablemente a la corrupción y a perder el juicio de la razón. Bien, más o menos así es que dice. Entonces, en este ambiente, el gobierno se ha propuesto ganar con más de un 70%, repito. Para usted ganar con un 70% una elección, usted tiene prácticamente que comprar la oposición. Pero aquí el transfugismo, bueno, inmemorial. Eso
desde que vino Cristóbal Colón aquí yo creo que hay tránsfuga. Hay gente que traicionaron a Colón. Bueno, entonces, esa situación se está dejando sentir muy mal en el gobierno por parte de la oposición y gente que no está organizada en los partidos, pero que ve esas acciones de tanta gente que se está llevando el gobierno. Pero yo decía aquí, el 18 de febrero va a ser una fecha, decíamos aquí, que va a poner a prueba la fidelidad de lo que son los partidos políticos que están apoyando al presidente Abinader. 28 partidos, o 26 o 28, y movimiento y cosas de eso. Pero de eso solamente tienen cargo público los 3 o 4 o 5 que se unieron en el 20 al presidente Abinader y ocupan cargos importantes. Porque, por ejemplo, el señor Morrison es el administrador de una de las EDE, pero es presidente de un partido pequeño ahí, que ya viene apoyando a Abinader desde el 20. Bien, esa gente, hay otro, el del Partido Humanista, y no recuerdo que hay otros partidos que están ahí, que fueron los que apoyaron en el 20 a Abinader y están en el gobierno. Pero ahí hay más de 20 partidos que no están en el gobierno, necesitan cargo. Y se le ha ofrecido cargo porque la rendición de cuentas, decíamos nosotros, es el aporte que le hagan a Luis Abinader. Bueno, como el 18F fue tan exitoso para el gobierno y para el propio presidente Abinader y su candidatura, esa gente, decía yo, podrían negarle la fidelidad al gobierno porque no tienen cargo, si ven que la oposición puede unirse, fortalecerse, hay una segunda vuelta, entonces, o no hay una segunda vuelta y se puede, la posibilidad de que la oposición pueda ganar, esa fidelidad se podría perder, decíamos nosotros, porque el gobierno no le ha dado nada. Y estos partidos, la gran mayoría se unen a cambio de prebendas o de dádivas, porque esos son la mayoría de los directivos de esos partidos. Como el gobierno le fue tan bien, repito, esos partidos entendíamos ya que van a mantener su fidelidad con el partido oficial, porque ya ellos han visto que la oposición está débil, que la oposición puede perder, que ya la oposición no levanta cabeza, que la oposición por aquí, que se están vendiendo, que lo están cambiando, que el gobierno, nadie se va a ir de la posibilidad de un ganador a un invento. Entendido que el gobierno, ese resultado del 18 de febrero le ayudó a que esa gente mantengan su fidelidad, aún hasta en segunda vuelta, porque ven la posibilidad de que el presidente tampoco pierda en segunda vuelta. Muy bien. Pero el presidente Abinader está asumiendo compromisos. ¿Y dónde van a poner en un segundo gobierno de Luis Abinader? ¿Qué van a hacer? ¿Un gobierno paralelo? Otro gobierno paralelo al que está. ¿Por qué? Porque esos 26 partidos van a alegar, los dueños o los dirigentes de esos partidos van a alegar que ellos hay que darle su cargo. Entonces habrá que hacer otro gobierno paralelo. ¿Ustedes se imaginan que el presidente Abinader tenga que hacer otro gobierno? 2 gobiernos al mismo tiempo, nominalmente hablando. Y que además todos estos tránsfugas que se están yendo al gobierno, también hay que ofrecerle cargo. Me imagino que le ofrecerán cargo. ¿Qué va a pasar? Un gobierno que está manejando déficits extraordinariamente altos. Un gobierno que tiene que hacerle frente a la deuda con más de 264 mil millones de pesos de pago de intereses y qué sé yo, y capital o el servicio de la deuda. Un gobierno que tiene que hacer reformas. Pero ¿con quién va a hacer las reformas? La oposición no va a apoyar las reformas porque lo van a aplastar como cucaracha, porque eso es lo que quiere el presidente. Y ha dicho el propio presidente que él quiere ganar con un 70%. ¿Qué va a pasar con los cambios? Con la gobernabilidad. Siempre hemos nosotros puesto ese caso de que va a ser difícil la gobernabilidad con un gobierno que aplaste a la oposición, que ya ha dado prueba de cierto autoritarismo y de trampa y de mala fe o de tramposo.
le ha negado los fondos, no le quiere dar los fondos, usa los dineros públicos y lo enmascaran como bonos y son dádivas y prebendas electorales para comprar el voto, comprar conciencia, son votos conciencia o bonos conciencia. Todo eso, los recursos públicos usados en forma abundante, los préstamos. Entonces la oposición va a tener armas, tal vez de defensa, cuando el presidente se reelija y pretenda mandar una reforma y que lo apoye la oposición, que la oposición se va a negar. Eso va a traer problemas. Y ojalá la calle entonces no se enerve porque el gobierno se va a ver limitado y que incluso que la derrota de la oposición sea tan aplastante que a nivel de congresual queden muy débiles para que el gobierno pueda pasar todos sus préstamos, porque la oposición podría perder la presidencia y la vicepresidencia. Pero ¿y si quedan con una posición más o menos considerable de diputados y de senadores? ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad? Porque eso le pasó a Leonel Fernández. En el 2004 le ganó en forma aplastante al PRD de Hipólito Mejía y PPH. Pero ya el PPH estaba consolidado en el 2002 con esas elecciones que fueron vitales para que ellos obtuvieran como 29 senadores de 30. 29 creo que fueron. Entonces, con ese resultado, el PRD y el PPH comenzaron a chantajear al gobierno de Leonel Fernández y Leonel Fernández tuvo que inclinarse y, vamos a decir, prosternarse también, hincarse ante esa evidencia, esa realidad que era la mayoría congresual. Entonces, dos acuerdos con el Fondo Monetario que se habían caído en el gobierno de Hipólito Mejía, más el acuerdo con el Club de París. Es decir, había que arreglar la deuda, había que arreglar el asunto de los préstamos, nuevos préstamos que tenían que hacerse para poder arrancar, porque era una economía prácticamente colapsada. Eso trajo muchísimos problemas y Leonel Fernández se vio impelido de actuar e incluso de que se llevara a la justicia a ese gobierno que salió en estado de acusación total. En forma apestosa salió del poder, pero la gente no se quiere acordar de eso, que obligó al PRD a pasarse 14 años de oposición para volver al poder, señores, en el 2020. Pero desde el 2004 salieron del poder. Fueron 16 años que pasó fuera el PRD-PRM como consecuencia del mal gobierno de Hipólito Mejía. Y aún así, Leonel Fernández se vio impelido de actuar contra la corrupción y de corregir una serie de anomalías que lo impedía la no presencia de una mayoría congresual. Ojalá para la estabilidad del país y evitar el remolino callejero, como dice. Pero ustedes se imaginan que venga el 2024, gana el gobierno en forma aplastante, gana todo. La oposición se queda débil. Pero con las reformas, si no se hacen las reformas, el gobierno va a tener problemas, porque el gobierno no puede coger 30,000 millones de dólares más en estos próximos 4 años. Porque ¿a dónde va a terminar este país? Y si la oposición no está de acuerdo y lo que se agrava la situación de crisis y cosas de esto, ¿qué va a pasar? Ahí yo tengo unas imágenes que las vamos a poner después de la pausa, de cómo lucen las calles cuando comienza la ebriedad, cuando comienza el remolino social, agitado muchas veces por los mismos partidos de oposición. Vamos a la pausa y luego vamos a mostrar las imágenes de violencia.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Noticia de último minuto. El fin del PACUSE, la terrible excusa de dejarlo todo para cuando se pueda, ya está aquí. Llegó Expo Fomenta Pymes Banreservas, la oportunidad que las pymes en todo el país estaban esperando para poner en marcha cada uno de sus proyectos con tasas desde 12%, ofertas en comercios aliados, educación financiera, sorteos y mucho más. Ya lo sabes, ponle fin al PACUSE con Expo Fomenta Pymes Banreservas, porque el mejor momento para tu negocio es ahora, hasta el 30 de abril. Cupo limitado. Conoce más en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a mostrar unas imágenes que vi ahí de unas gomas, unos neumáticos quemados en una calle, pero eso es una protesta cualquiera, creo que es reciente. No sé, por unos pueblos de ahí de Monteplata que están pidiendo que le arreglen un camino. Mire, eso en Samaná, ciudadanos bloquean tránsito en autovía, Samaná en protesta. Ese tipo de cosas, eso no es una protesta ligera, uno sabe que ahí no hay un camino. Parece que tienen problemas y quieren que se lo arreglen y el gobierno se ha descuidado con eso. El gobierno está en asfalto. Yo no sé cómo no han ido a resolver eso, pero el gobierno está en asfalto y asfalta, porque el asfalto es una de las, diríamos siempre, de las herramientas que usan los gobiernos, porque esto no es solo este gobierno. Todos los gobiernos usan el asfalto como un atractivo político, como una especie de cebo electoral. La gente le gusta que le asfalten su calle o que le asfalten sus caminos, porque la gente no quiere que le salpiquen su ropa de lodo cuando llueve o que sus vehículos se le maltraten, se le dañan, etc. Y todo eso está muy bien y los gobiernos nadie le puede prohibir que trabajen. Porque usted no le puede prohibir a un gobierno que vaya y asfalte un camino, una carretera. Muy bien, y callen, que lo hagan, porque eso es trabajo, eso está bien. Y el que no quiera, entonces lo que tiene que tratar es que ese partido salga del poder y usted lo sustituye y haga usted todo eso. Es decir, ese trabajo no se le puede criticar al gobierno, nadie lo puede criticar. No sé, repito, cómo esperan a que esas cosas sucedan y no van y resuelven cosas de ese tipo, porque hablándole mentira a la gente. Hemos construido 4.500 caminos sabiendo uno que eso es falso, que no es verdad. Pues miren ahí cómo anda la gente. Pero lo que yo quería mostrar era la imagen de esa violencia, que no es la violencia de Haití, porque ya aquello es in extremo. Así no es aquí. Aquí hubo una violencia fuerte en el 84, pero esas cosas no creo que sucedan más, a menos que caigamos en un estado de economía prácticamente colapsada y el gobierno se vea impelido de poder actuar. Yo veo esta situación, claro, de los partidos aliados del gobierno, más todos estos tránsfugas, todo este transfugismo inducido, comprado, traído, quizá por oferta de mira, te voy a nombrar, o a familia. ¿Dónde va a meter el gobierno este otro gobierno? Repito, son dos gobiernos que Luis Abinader va a tener que construir. Y con las limitaciones que hay va a ser difícil, repito, por todas esas cosas que acabamos de decir. Entonces se induce eso, el desorden, vienen las protestas,
y comienzan a ponerle la mecha. Y viene un hecho que el gobierno que aplaste a la oposición, que se prepare, y lo he dicho aquí durante 4 años, pero en el gobierno nadie escucha esto. Con la situación que se va a presentar aquí en el 2025 con el DERECAFTA, el gobierno de Luis Abinader, si no tiene el apoyo de la oposición para que haya un liderazgo maduro y no agite las aguas, vamos a ver 23 provincias reveladas, productoras de arroz principalmente. Las vamos a ver reveladas con los tractores en las carreteras protestando por la entrada de 6 o 500 o 200 mil toneladas de arroz que comiencen a entrar sin pagar aranceles en este país y comience la debacle arrocera en la República Dominicana, donde el gobierno va a meter la cabeza. O cambiará haitianos por arroz, porque eso es lo que viene. El lilicismo, cuando se vio asfixiado el lilicismo, porque no tenía dinero y ya no tenía crédito, lo último que hizo fue venderle a los haitianos. Creo que era el presidente Hipólito, no me acuerdo cómo se llamaba. Ulises Ro pretendió venderle el territorio nacional ya usufructuado por los haitianos mediante Luti Posidetti, y le ofreció en venta. Y le ofreció de todo a los prestamistas locales criollos, que le daba tierra del Estado a cambio de dinero. Es decir, Ulises Ro estaba vendiendo el Estado para tratar de sobrevivir como presidente. Fíjense hasta dónde llegó, por una crisis agravada. Entonces, ¿qué va a pasar con el gobierno de Luis Abinader? Luis Abinader, si sigue con esta política menesterosa, diríamos, porque yo no entiendo, si usted tiene porcentaje de 60 o 70%, deje la oposición tranquila, pero usted lo que está creando, montando una verdadera, es una patada al avispero, como se dice, o al hormiguero, lo que está buscando el gobierno. Va a ganar, bien, va a ganar las elecciones. Ganó el presidente. ¿Qué va a pasar, presidente? Usted tiene otro gobierno que montar, nominalmente hablando. Usted tiene que montar otro gobierno, pues esa gente hay que buscarle gabinete, como dicen, a todos esos partidos pequeños. Y a todos esos tránsfugas que se han ido, usted tiene que buscarle posiciones. ¿Dónde lo va a poner? Segundo, no hay dinero. No va a haber ese crédito amplio. O buscar 30 mil millones de dólares más. ¿Qué va a ofrecer para que le abran la bóveda o para sobrevivir como partido? Y va con ese DERECAFTA que viene ahí. ¿Qué va a ofrecer el gobierno? Ofrecería meter 3 o 4 millones de haitianos más aquí. ¿A cambio de qué? El gobierno no ha dado una explicación clara con esa llamada de Blinken. Esa llamada de Blinken todavía, yo me inscribí inmediatamente en que esa es una llamada para que le toleren meterle haitianos aquí. Porque no quieren haitianos boyando en balsas o en pateras, en botes, los boat people, los americanos no quieren eso, que se le derramen 200, 300 mil haitianos en ese estrecho de la Florida, que se ahoguen 1,000. O 2,000 o 3,000 haitianos ahogados allí. Eso es un escándalo internacional y Estados Unidos tiene demasiado problema. Y en medio de unas elecciones en los Estados Unidos, si se arma ese desorden de haitianos para Estados Unidos, eso es un caos. Mientras tanto, República Dominicana es la válvula de contención de esa barbaridad haitiana. Mire, Abinader, nosotros queremos que usted nos deje esa frontera tranquila, ordénele a su ejército que sea más flexible, pero que a los tigres le tire tiro, si hay que tirarle tiro. Pero que me dejen esa gente, que lo dejen transitar por ahí, porque no queremos que la hambruna en Haití coja para Estados Unidos. Eso es lo que hay, esa es la orden que hay ahí. El gobierno, lo que pasa es que este gobierno todo es una oscuridad, no dice nada y no hay transparencia y ya nadie cree en la palabra del presidente, está verdaderamente devaluada. Porque en materia migratoria nadie cree eso. A mí me dio mucha pena ver la Fundación Balaguer entregada en forma también prosternarse ante el gobierno.
Uno sabe que eso es una prebenda, una dádiva, que esa fundación recibe como 20 millones de pesos al año. La Fundación Balaguer, según me he enterado. Y el gobierno es posible, yo no dudo que le haya aumentado la subvención. Dios mío. Y ahí salen apoyando la gestión patriótica del presidente Abinader. Pero ¿cuál es el patriotismo del gobierno en materia migratoria con respecto a Haití? Si tiene todo un colectivo montado ahí. ¿Y a quién es que se le llama capitán general de la traición? Es un embajador dominicano en la puerta de Europa. ¿Dónde está el canciller, vicecanciller, ministro de Economía, ministro de Medio Ambiente, ministro de la Mujer? Todos los ministerios son pro-haitianos, en Interior y Policía son todos pro-haitianos. Entonces, ¿dónde está el patriotismo del gobierno? Para ver de que la Fundación Joaquín Balaguer, usted sabe el peso político del nacionalismo, del carácter nacional que tiene el nombre de Balaguer, para que usted, esa Fundación Balaguer, venga y ponga el nombre de Balaguer en manos el presidente que ha nombrado el mayor colectivo de pro-haitianos en el gobierno dominicano, ni en tiempo de Oro. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la dignidad? Ya en el reformismo, por eso yo digo, ya el reformismo, eso es reformismo, eso no es balaguerismo. Pero yo entendía que la Fundación Balaguer todavía podía preservar el nombre de Balaguer, pero no sé qué le ha pasado a don Joaquín Ricardo, que se han dejado, parece, será anestesiar, no voy a decir, pero tal vez lo han obnubilado, le han creado una neblina de que no hay gobierno más patriótico que el gobierno de don Luis Abinader, por su defensa cerrada del patriotismo con respecto a la migración haitiana. Y tenemos 3 o 4 millones de haitianos, más de 500 asentamientos de haitianos que están por todos los sitios, la foresta nacional bajo fuego. Oye, eso era, Balaguer tenía ese sentimiento. Ese era el criterio de Balaguer ante una llamada. ¿Quién se atrevía a llamar de Washington a Balaguer y que para ceder un pedazo de tierra de República Dominicana? Claro, a Joaquín Balaguer lo llamaron de Washington aquí, cuando en 1994 se planteó la situación de que hubo un acuerdo entre todos los partidos y la embajada norteamericana y la embajada de Canadá presionando, Estados Unidos con la embajada de ellos tirada a favor del doctor Peña Gómez, el PRD, un partido grandísimo, discutiendo un asunto de fraude y de fraude colosal. Entonces Balaguer tuvo que negociar. Esa negociación, todo el que tiene edad sabe lo que pasó en el 94, que hubo que perder 2 años Balaguer, pero fue un acuerdo que Balaguer tuvo que firmar ese acuerdo con todos los partidos que estaban ahí representando, el PLD, el PRD, Peña Gómez, el liderazgo. No era con un partido chiquito y un partido aguerrido como el PRD, más los países como Estados Unidos y Canadá presionando. Entonces, cuando fueron los senadores reformistas al Palacio, le pidieron una cita a Balaguer y le dijeron a Balaguer: presidente, nosotros estamos dispuestos a revisar en el contrato, a no aprobar ese acuerdo del 94, como le llamó Marino Vinicio Castillo, aquel estupro a la Constitución. Entonces Balaguer le respondió: ustedes no saben las llamadas que vienen por ese teléfono desde Washington, presionando al gobierno dominicano y presionándome a mí para que ese acuerdo tenga que estar vigente. Entonces ya eso era muy evidente y no era el Balaguer que tenía que estar defendiendo la patria. Ya Balaguer sabía lo que estaba pasando y todo el pueblo y el PRD sabía lo que pasó, porque eso se firmó. Ahora, cuando Clinton le pidió a Balaguer que le aceptara su campamento antes de esas elecciones,
Balaguer dijo que no. Ahora, prefirió perder 2 años de las elecciones. Pero eso se llama un gesto regio de patriotismo, pero no esto. Vamos a estar claros. Seguiremos mañana con más de estos temas, porque ya el tiempo se me agotó. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.